La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Bueno, y estamos con Luciano Olivera, que nació ¿en qué año? 1968. 25 de diciembre, recién estaban hablando de la Navidad, de las separaciones en Navidad y no sé qué. No me digas, no Nací arranquemos 25, con una nací cosa el 25 de triste diciembre, así. no. Nadie se separó en Navidad, pero yo nací el 25 de diciembre. ¿Pero qué? 10 de la mañana. 10 de la mañana, o sea, toda la gente contenta. Un quilombo. Claro, me imagino. Sí, o sea, ya sí. te empezaron odiando de que naciste. No, tremendo. Parece que fue además trabajo de parto largo. Es como, mamá llegó a levantar la mesa de la... Era tiempos de machirulo, ¿no? Mamá levantaba la mesa, digamos. Claro. Mamá llegó a levantar la mesa de la Navidad, todo eso, tipo 4 de la mañana. El tipo quiso salir y se fueron para el sanatorio y bueno... Y Lucianito, qué y oportuno. Lucianito 10 de la mañana cayó. Qué oportuno. Sí. ¿Colegio primario? Colegio primario lo hice en 2 lugares. Empecé, pero por mudanzas de la familia, no porque me hayan echado por Bueno, la por semana molesto, pasada lo tuvimos digamos. a Javier Concepción, no sé si lo conoces. Un poco. Hizo no sé cuántos colegios en distintos lugares del país. Claro. Bueno, no podemos traer ningún medalla de oro todavía. Bueno, te puedo recomendar algunos, No, pero que... no sé, no van a querer venir a este Son programa. medio aburridos igual, ¿viste? Sí, después de grandes Sí, se ponen lindos, sí, puede pero de ser. chiquito dan laburo. Bueno, ¿dónde Colegio, fue? la primaria, los primeros años a tercer año en Lomas de Zamora, en el colegio número 1, ahí enfrente, al lado de la municipalidad de Lomas, porque mi viejo laburaba en el diario La Unión de Lomas, que estaba a la vuelta. Así que nos mudamos seguíamos el laburo de papá, ¿no? Cuando se mudaba por un lado para otro, nosotros nos mudábamos y yo iba ahí. Y Naciste, después, me dijiste en el 68. 68. Recuerdo que alguna vez describiste a tu viejo como un tipo muy formal. Sí. Y bueno, si bien yo te llevo unos pocos años, ¿no? 28. No, 28 años. No, disculpe, no, disculpe. 28 años, Me un ahogué, atrevido. perdón. Cantó en la lotería, me parece. ¿Salió en- Mi viejo era un tipo también muy formal. Ajá. Corbata, saco. Y usaba valijita, era abogado, Claro. pero laburaba de periodista. Entonces, Ujú. cuando yo leí que tu viejo había sido periodista, Ujú. y que era demasiado formal para esa época. Sí. Lo que pasa es que papá había nacido en el 27. Entonces, a mí me tuvo de grande. Entonces, era un tipo, quizás para la época, no sé si era tan desfasado. Creo que para la época era de la Claro, mi viejo- edad de, digamos, en el tiempo creo que estaba bien. Quizás por ahí me tuvo a mí un poco de más grande, pero sí que era muy formal. Era, no sé, traje y corbata para él era como el uniforme, pero incluso los Exactamente, fines no había, de semana, no había- ¿viste? claro, sí, mi viejo iba a la cancha con saco y Claro, corbata. claro, papá también, yo me llevaba de saco y corbata. Y después en algún momento cuando papá, la mano se puso fea y qué sé yo, y abrió un kiosco, viste, con una pequeña indemnización que había quedado, que yo lo atendía de saco y corbata. Claro, el tipo no podía, se sentía a sí mismo de esa manera, Era- estaba cómodo. así era, ¿Dónde así. ponía los documentos? Sí, ¿Dónde sí, ponía sí, todas sí. las tarjetas que llevaba? Claro. Y los cigarrillos. Como era esas pelado, cosas. usaba una boina. Claro. Y bueno, era un tipo que yo lo veía claramente como un tipo. Y es más, veo fotos hoy y digo, no puedo creer. Fotos de incluso más chico que yo ahora. Y digo, no, me estás jodiendo, ¿no? Es un anciano. Pero Claro, bueno, es un antiguo. más o menos. claro, era la onda de la época también, ¿no? Bueno, ¿y ¿dónde terminaste la primaria? La primaria la terminé en el Juan de Garay, en San Telmo. Porque nos habíamos mudado ya a San Telmo ya. ¿Recordás algún compañerito? Sí, varios. ¿Que te seguís viendo con los de la primaria? No, muy poco. Viste, con el tema de las redes ahora un poco es más fácil tener contacto con algunos. El que tiene redes. sí. Hablo con algunos. Yo tenía una amistad preciosa con un chico que se llama Marcelo, Marcelo Weiner, un flaco con el que éramos, fue casi mi hermano. Yo no tenía hermanos varones, ¿no? Entonces, y él tampoco, era hijo único. Entonces teníamos esas amistades, viste, medio inquebrantables de chiquitos y yo me la ¿Cómo pasaba es en la una casa de amistad él. inquebrantable? Por ejemplo, te prestás Batman y él te da Superman.
Mirá, aprendimos, por ejemplo, juntos a jugar al tenis en empedrado, imagínate, ¿no? Es jodido superficies jodidas si las hay. Pero a mí me vino muy bien, a mí me gusta mucho jugar al tenis, no soy bueno, pero me gusta mucho. Pero aprendí en el empedrado de un edificio vos sos jodido, de ¿no? él, que tenía, digamos, la casa de él vivía en un edificio del Hogar Obrero, que tenía una plaza mirá seca vos. abajo, que Claro. era empedrado. Entonces nosotros jugábamos al tenis ahí aprendiendo, ¿no? Peloteábamos. Y la pelota picaba para cualquier lado, con lo cual Una habilidad la extraordinaria. habilidad que yo desarrollé para recuperar pelotas de lugares medio insólitos es casi lo único que tengo en el tenis. Fui una especie. Vos sabés que en la biografía de Nadal cuenta el tío, Sí, que lo crió, que fue el mentor. el mentor, claro, que le hacía esas cosas. Y por ejemplo, en un momento lo hacía defender, lo hacía sentar en un banco de como una banqueta grande, digamos, Sí. larga. Entonces le ponía la raqueta en la mano y sentado, él le peloteaba y Nadal le tenía que devolver sentado, con la única condición, o sea, sentado, tocando el banco. No podía nunca tocar. Entonces, imagínate las piruetas que tenía que hacer este tipo para acostarse por momentos arriba del banco para agarrar una pelota. Así aprendió a defender Nadal esas pelotas insólitas que recupera. Yo no soy Nadal, pero algo de eso me pasó con lo del empedrado. Claro, sí. Bueno, yo no quisiera tener el tío de Nadal. No, yo tampoco, pobrecito. Y ahí terminaste la primaria y el secundario fue una decisión. ¿A dónde voy? Sí, fue raro porque vivíamos en Barracas, cuando yo iba al Juan de Garay, nosotros vivíamos en Barracas, ahí en Montevideo y Bransen, muy poca cuadra de la cancha de Boca, un lugar que visito ahora bastante seguido porque cuando salimos de la cancha de Independiente, si Independiente gana, vamos a comer una pizzería que está ahí enfrente. Entonces yo como y miro mi vieja casa de esa época. Y yo iba a ir a un colegio que está cerca, hay una especie de industrial, creo que era industrial, ni me acuerdo bien. Le decían el Arcamendia por la cuadra. Claro. Claro. Y me había notado ahí y todo, y ya estaba. Pero algo interno tenía una sensación de tristeza horrible con ese lugar, no me cerraba. Y un día fui y me anoté solito en el Pueyrredón. Ahí llamó la asociación de exalumnos de la Arcamedia. Diciendo por qué, ¿no? Claro, sí. Entonces me fui y dije, no, me voy a anotar. Y me fui al Pueyrredón, en el viejo colegio Pueyrredón en Chacabuco, que era la Chacabuco de Estados Unidos, la casa donde había sido casa de Juárez Selman, ese colegio. Y así que bueno, y fue decisión mía, nadie me dijo nada, fui solito, hoy me lo imagino medio raro, ¿no? Un chico de 3 el único años siguiendo presidente que dónde no va. tiene nombre de calle. Sí, bueno, no terminó muy bien tampoco, ¿no? Don Juárez. Creo que hoy y en esa época también, que un chico vaya y se anote solo en un colegio y que decida a qué colegio iba, no era lo más común. No era lo más común, pero yo qué sé. No digo que esté mal, digo que no era común, yo no sé si hoy en día. bueno, no sé si no estuvo mal, pero digo, era un pibe un poco particular, y mi casa también, me parece que me dejaban tomar demasiadas decisiones, creo que me hubiese venido mejor Es que una las buena tomaran por mí. observación, profesor Balbo, la Sí, suya. sí, muchas gracias. Eso demuestra que terapéuticamente Luciano no estaría en sus cabales. Bueno, por eso lo invitamos. Claro. El otro Bueno. día iba por la calle con el auto y de repente veo un tipo, ¿no? En short y hacía calor, una remera y paseando un perro, era mi psicólogo. Raro ver al psicólogo en Raro, short, sí. perro, Como pasando encontrarte el psicólogo en una una remera fiesta. de Judas Priest tenía encima. Tenía, Muy tenía raro. unas pantuflas de lana también. Eso no llegué a ver, pero- Ahí estaba más raro todavía. Se ve que era un gueto donde los guardaban a todos. Él cree que es el psicólogo. Claro. Escucha voces, ve figuras. Claro. Está bien. Claro. Bueno, entonces fui y te anotaste. Sí, me Y anoté. llegaste, seño, me quiero anotar para hacer el secundario acá. Sí, yo qué sé, a una especie de preceptor o algo Sí. que me tomó la ficha. Y digamos. lo Me fichó. gracioso es que te anotaron. Me anotaron. Después fue mamá, a ratificar, pero yo fui primero. Eso fue en quinto año más o menos que fue mamá. Más o menos, claro, a ver Claro, qué se onda. hizo cargo, dice, ahora tiene que venir Lucianito. A ver qué onda. Bueno, muy bien. En el Pueyrredón. ¿Ahí Sí. tenías algunos compañeritos que podemos mencionar o están todos presos? Algunos están en Cana, algunos de verdad cayeron en Cana. Yo tenía la banda la banda de San Telmo. Ahora vamos, ahora es La- uno de los nuestros. Bien. Bien. Claro, la banda de San Telmo la banda de San Telmo, digamos, era una especie de patota legendaria, que hoy la podemos ver con algún grado de romanticismo, Dada las circunstancias que atraviesa. claro. Pero digamos, estaba por ahí, por ejemplo, Gamba, que le decían Gamba porque Señor Gamba le el decían. señor Gamba. Gamba era Rengo, pero había quedado Rengo porque de pegar una patada en la espalda a un policía, digamos, en un aguante. Ah, ¿qué tipo así? El negro maldad sin D final, maldad, digamos, era la maldad, imagínate lo que era Qué el negro. lindo ¿no? apellido, buenísimo. Sí, Negro maldad. sí, maldad. Y ahí fue donde ahí fueron... me crié yo. Claro. Pero esos eran los grandes, lo más. Pues es que cuando nos agarrábamos a piñas en la esquina, por favor, porque no estoy haciendo apología de eso, No, por pero alguna
veces no se escucha pasaba. nadie, acá no se escucha nadie. esto siempre nosotros. Gamba, el Negro Maldá, el Cabezón Branje, algunos mal que eran de esa, se paraban alrededor nuestro y nos daban indicaciones, ¿no? Claro. O sea, ahora un poco más arriba, Era la una oreja. segunda escuela, Era como, muy bien, claro, era como el claro. técnico de box, Sí, ¿viste? Y claro. te decía, ¿no? Yo tengo cierta imagen de estar encima de uno y Gamba diciéndome dónde tenía que pegar en ese momento. Una Lo del cosa Negro espantosa, Maldá, ¿no? un buen título para policiales, ¿no? De un sábado. Eso estamos trabajando, estamos Venimos trabajando. ahí, sí. Bueno, muy bien. Eso, el secundario, ¿lo hiciste en 5 años o todavía no lo terminaste? Sí, en 5, pero ahí teníamos algunos compañeros que valen la pena. Por ejemplo, Positivos, sí, liderazgos pero- positivos, porque hasta ahora No, son todos pero liderazgos negativos. Fue muy curioso lo del Pueyrredón en esa época, porque fue el primer colegio que tuvo elecciones directas, un centro de estudiantes elegido por elecciones directas en toda la capital. Entonces eso dio emergieron de ahí una serie Es una buena manera, como una serie de monstruos, ¿viste? muchachos. Emergieron, son monstruos. Unos monstruos. No, pero de verdad, ¿no? Digo, yo por ejemplo disputé el centro de estudiantes con Abel Medina, con Juan Manuel. Claro. Que venía del exilio hacía poquito en México. Junto con él tomamos por primera vez el colegio, por ejemplo, allá años pretéritos. Qué buen Pero antes ejemplo de todo ello, esto. sí, antes de ello Lautaro García Batallán, había Peligrosísimo. gente peligrosa, gente de cuidado. Pero digo, fue un colegio que dio personas que luego pasaron por gobiernos en puestos importantes, ¿no? Bueno, creo que el Pueyrredón fue uno donde la FES, que Sí. era el Frente de Estudiantes Secundarios del PC en esa época, Sí. no era no sé si se han llamado Federación Juvenil Comunista aún, Claro. porque viste que van cambiando los nombres a veces para confundir, Sí. y ahí eran muy fuertes, y también era fuerte el radicalismo, creo, en esa época, o no. Sí, nosotros armamos la Franja Morada de chiquitos, yo tenía 14 años, Sí. estaba en segundo año, armamos la franja y por eso digo, ganamos la primera elección primero. Fue muy loco todo, porque Bueno, había que votar el estatuto primero. El peronismo con Abel Medina. Disputábamos con un peronismo primero, sí. Todavía no había llegado Juan Manuel, fue el año siguiente, pero bueno, era un peronismo y ganó la franja, y ganamos nosotros, digamos. Y después, al año siguiente también, digamos, se armó como una y era como una cabecera, si querés, de la zona, sobre todo Claro. en el sur de la ciudad. En ese momento lo que era el radicalismo alfonsinista, digamos, Sí. tenía muchísimo apoyo. O sea, tu muy- origen es un origen radical y alfonsinista. Sí, popular claramente. Sí. Sí, a full. Bueno, y ahí en el secundario, después de hacer todos los desmanes que sospechamos que Bien sospechado está. ¿tomaste alguna decisión de entrar en alguna facultad, alguna vocación? Yo iba a estudiar Derecho. No me preguntes bien por qué. porque- Yo te podría decir, con lo que me contaste Por- hasta ahora, puedo decir, yo que conozco esa facultad, podría decir por qué. Sí, Pero creo que bueno, era porque dejémoslo ahí. Estaba medio, era como viste esas cosas de decir no sé qué estudiar, voy a estudiar Derecho, ¿no? Exactamente. Era Derecho o Económica, medio por ahí. Económica Claro. nunca me cerraba, era muy malo en contabilidad. Matemáticas. Me esas pero vos sabés que yo, sí, en matemáticas era malo. Me imaginaba un buen litigante. Esta cosa como de el abogado que tiene que saber siempre la repregunta, digamos, ¿no? Estar preparado. Y yo me gustaba el esgrima verbal ese, ¿no? Entonces me parecía que podía llegar. Y empecé el CBC de Derecho, hice como ponerle, no sé, 3, 4 materias, no me acuerdo. Y un día miré y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué si yo no quiero ser? Y me fui y me anoté en comunicación. Claro, yo te recordaba de comunicación. Digamos que en todo caso, si mi abuelo había sido periodista, mi papá había sido periodista, y yo no iba a ser periodista porque iba a ser abogado, y de repente me descubrí yendo sin que nadie me dijera nada, derechito al mandato familiar, ¿no? Bueno, y tuviste una época donde tuviste tus primeras armas en comunicación en el sector público. Ujú. Hiciste un curso sonoro, ahí más o menos para que la gente se entere, estuviste con alguna responsabilidad en la comunicación de la universidad. Ujú. Después en ATC me parece, Sí, la ya época- Canal 7. ya Canal 7 en esa época. Eso me acuerdo, más allá del viaje a Viedma que hicimos juntos, me acuerdo que ganaste un Martín Fierro y Sí. que era increíble que el canal, hoy el Canal 7 está mejorado, qué sé yo, pero en esa época tenía balde, yo me acuerdo haberte ido a visitar en algún Ujú, momento ujú. y me recibiste entre unas goteras de Sí, baldes sí, y sí, unas sí. cosas así. Sí. Preocupado por la recuperación de un instrumento del Estado, con mirada plural, como siempre, Ujú. y bueno, y en plena reconstrucción de las infraestructuras, porque estaba fundido, destruido, sin equipamiento. Sí, lo habían dejado a punto. La verdad que nosotros vinimos en esa época luego del menemismo, ¿no?
Y el menemismo tenía la clara voluntad de cerrarlo, ese canal, no le servía para nada, no lo... A ver, hasta la época de Sofovich le sirvió en términos de audiencia porque andaba bien, pero también evidentemente de un factor de rosca política y probablemente de corrupción, ¿no? Nosotros lo denunciamos, de hecho, hubo causas abiertas y algunas de ellas muy fuertes. Pero cuando llegamos nosotros, que fue ahí en la final del 99, principio del 2000, la situación de decadencia era absoluta. Y que tal cual, uno caminaba por los pasillos y la sensación era, y la gente en muchos casos venía y te decía, ¿vos me asegurás que no se va a cerrar? Y yo le decía, no, bueno, por lo menos no por nosotros, ¿no? Pero era medio raro, porque lo lógico era que no sobreviviera. Pero sobrevivió. Los medios públicos tienen una vida muy particular, yo creo que tienen vida propia. De algún modo se la bancan. ¿Era gerente de programación? Gerente de programación. Bueno, sí. Con nuestro gerente de programación, esto que era año 2000, 90 y pico. ¿Yo? Sí. 99, 2000, 2001, 2002. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, vamos a la música y después volvemos con el Luciano Olivera, que hace lo mismo pero en el sector privado. Y seguimos en esta tarde de sábado en Pipo Radio con Luciano Olivera. Habíamos cortado en la primera hora diciendo, bueno, ganó su primer Martín Fierro. Con Ocupas, me dijiste en el corte. Sí, cuando la programación, nosotros hicimos una programación bastante linda en el 2000, sí, que fue Ocupas, todo por 2 pesos, Pulgas en el 7, Desayuno, Medios Locos, digo, fueron un montón de formatos, incluso de hecho muchos de ellos nuevos que quedaron muchos años, Badía con su Estudio País, y esa programación ganó muchos Martín Fierro. El más importante probablemente fue el de Ocupas porque fue la primera vez en muchísimos años que el 7 ganaba la ficción. Y eso, bueno, que es como otro un tipo rubro, de ficción, además. Claro, es un rubro muy importante, ¿no? Y la verdad que Ocupas fue una serie maravillosa. Vamos a acelerar un poco y de la comunicación y la experiencia en el 7... quedaste prendado por la televisión y la producción. Sí, igual yo venía de antes, porque en la Universidad de Buenos Aires las dos cosas que a mí más me entusiasmaron fue el armado de esta radio, que fue... Domeniani estaba dando claro, vuelta con por Luis, ahí. tal cual, pero estos estudios los abrimos con él, junto Claro. él y yo, y los empezamos a construir con... Digo, los paneles que veo acá estaban en las oficinas nuestras ahí, En rollos. En rollos, claro. Eso me gustaba mucho. Y por otro lado, la tele de la UBA, que en ese momento hicimos las primeras horas que hicimos en Cablevisión y Multicanal. En aquel momento conseguimos una franja horaria entera y hacíamos casi todo UBA 21 televisado, y luego noticiero de la UBA, de deportes. Nos divertíamos mucho, pero además había cosas que estaban piolas. Entonces, Encrucijada, la revista que dirigía GAC en aquel momento, que la hacíamos también en formato de tele. Y bueno, entonces yo ya venía con el ejercicio de la tele, me gustaba mucho y creo que así llegué al 7 y luego cuando me tocó en lo privado, bueno, obviamente tenía ese background, ¿no? Bueno, y en lo privado decime 2 o 3 cosas porque quiero ir al escritor. Bueno, la verdad que para mí los medios es algo que siempre me gustaron mucho y la tele yo la siento muy artesanal, digo, viste, a mí me gusta hacer cosas que tengan un color y un sabor propio, y me gustan mucho los exteriores y creo que el momento más logrado, hay muchos por suerte, pero uno de los que a mí más me gustó fue MP3, el programa de lo que hicimos con el Baiano, estuvo como 8 años al aire, recorrimos casi todo el mundo, te diría, ¿no? Buscando músicas por todos lados, y eso es por ejemplo, me gusta mucho también el programa que hacemos sobre Messi, Mundo Leo, que también con ese estuvimos por todos lados, inimaginable, ¿no? De China a Senegal, siguiendo a Leo por todos lados y es muy lindo, y ahora estamos haciendo un programa de música para chicos, otro de magia con un gran amigo, Marcelo Insúa. Sí, estuvo acá en el programa. Claro. Hizo Magia por Radio. Magia por Radio es maravilloso. Maravilloso. Y así que yo me considero medio como un mochilero de la tele, andamos que en general en exteriores, me gusta mucho eso, y muy artesanal, pero bueno, con productos, creo yo, de muy buena calidad. Pero hay una nueva beta. La otra vez empezaba y hay como un enamoramiento vinculado a escribir. Uh-huh. Producto de un blog que tenías, o que lo seguís teniendo, y le escribiste una carta a tu viejo. Sí. Y esa carta la leyó Barsky Uh-huh. en su momento y dio nacimiento a tu primer libro,
Contanos Sí, un poco eso. Sí, sí, muy hincha del rojo, yo, y por culpa de papá, también de mi abuelo, aunque yo no lo conocí, pero mi abuelo así se fue heredando, digamos. Cuando el rojo se va a la B, yo siempre escribí, desde chiquito. A mí lo que me gustaba en el colegio era el día que había redacción, ¿viste? Era de esos chicos que... Y fui un lector muy voraz, ¿viste? En mi casa agarraba todo. De hecho, me tenían que sacar los libros de la mano porque te leía cosas que por ahí, no sé, el libro de Manuel hasta los 7 años, ¿viste? Claro. Con escenas de sexo anal. Entonces, bueno, ¿viste? Como que había que controlarme. Pero bueno, yo te leía todo lo que podía, qué sé yo. Y así que escribí siempre, pero nunca publicaba, o en todo caso lo usaba mucho para lo laboral. Y un día escribí esa carta a papá en el medio del descenso y cuando Independiente, del día que casi queda sentenciado para irse a la B, pero nada, como vos decís, la colgué en un blog y me fui a dormir, ¿sí? Un par de días después la leyó Barsky y se viralizó, como pasa hoy con esas cosas, y sí, fue un destapar algo porque tenía mucho que ver seguramente con el duelo mal hecho de la muerte de papá y qué sé yo, que bueno, que generó en mí ganas de seguir escribiendo. Una vez hablamos, nos cruzamos en Casa de la Lectura, en una de esas presentaciones de libros, y decíamos que por ahí para algún público o para el que te empieza a leer te vincula con la televisión, y entonces pensábamos si en realidad no es una cosa nueva la escritura, y ratifico entonces lo que ya estás diciendo, sino una cosa que ya venía, que estaba siempre, y que por ahí esta situación de la carta o la viralización permitió, como fue la apertura para el lugar de concretarlo. Totalmente, por eso a mí no me resulta nuevo el tema de sí. sentarme a la computadora y ponerme a escribir. Lo que sí, por supuesto, me resulta completamente nuevo pasar por una librería y verme con un libro publicado, o ahora con 2 libros publicados. Eso es nuevo y maravilloso, y por cierto me tiene re feliz, pero escribir como el oficio de escribir o la costumbre de escribir es algo con lo que yo viví creo que toda la vida. Luciano, y la experiencia del primero, digo, yo recibí el primer libro, Aspirinas y Caramelos, por un PDF que me mandó por WhatsApp un amigo, el corto. Claro. ¿Cómo es esa primera experiencia? Fue maravillosa. El corto, Pablo Alessandrini es el gran culpable de que yo haya escrito un libro, claro, porque en realidad yo escribía en el blog y no siempre pensaba, además yo tenía una cosa como medio, había sacralizado el hecho del libro. Yo de hecho cuando veía que alguien publicaba un libro me parecía como wow, qué increíble, ¿no? Y decía qué difícil y qué sé yo. Y un día el corto me invita a comer, nos juntamos ahí en un restaurante que vamos de vez en cuando, que yo, y me dice, ¿vos te das cuenta que estás escribiendo un libro, no? Le digo, no tengo la menor idea. Y me dice, bueno, vas a ver. Y 2 días después me vuelve a llamar y me trae la prueba de galera, ¿no? Porque ahí impreso buenas partes del blog. Y yo cuando veo eso ahí me digo, mira, no lo había pensado así, y entonces empecé a retocar algunas cosas, porque una cosa es la escritura para un blog, otra cosa es la escritura para un libro, y empecé a armar nuevo material, ya con un poco más de concepto, si querés, de novela, aunque Aspirinas y Caramelos no es técnicamente una novela, pero algunas partes sí tiene, y así que así salió, pero claro, no fue que yo me propuse escribir un libro, yo estaba escribiendo un blog y de repente, bueno, un editor curioso, ahí aparece la figura, ¿no? Claro, el otro día de hecho estuvo en mi programa y hablaba con él, el corto, y él me decía que él tiene una editorial que se llama Aurelia Rivera, que es muy bonita, y que ellos se sienten que son editores de transición, digamos, ¿no? Como que los escritores, algunos, arrancan por ahí, luego siguen su camino y que a ellos les parece maravilloso eso. Yo fui uno de esos, que empecé por ahí, luego Tusquets Armolanza siguió, digamos, me convocó para seguir por ahí, pero es el valor de detección en todo caso que de las editoriales de ese estilo me parece maravilloso. A mí me dieron una enorme oportunidad, pero buenísimo además que lo puedan hacer con otros, ¿no? Largavistas es un viaje. Largavistas es un viaje, Largavistas es un viaje a Colonia, tierra natal de mamá. Y nosotros de chicos, viste, en general los porteños de chicos se van a Mar del Plata o a la costa, digamos, ¿no? Nosotros nos subíamos a un ferry y nos íbamos a Colonia porque estaba toda la familia, yo tenía como 20 primos, entonces llegaba y era... Entonces, después de Aspirinas y Caramelos, que estaba muy planteado en el momento de la muerte de papá, yo me propuse escribir qué pasaba antes de eso, cómo éramos antes, como familia, cuando todavía no estaba arrasada por una
tragedia tan temprana, digamos, ¿no? ¿Tu viejo qué edad tenía? Tenía 52 años. Un pibe. Sí, claro. Y entonces escribí unos 4 años antes, o 5 años antes más o menos, un viaje a Colonia, un verano de esos iniciáticos, donde pasan, ¿viste? Que en las vacaciones en general se condensa todo, digamos, no es como el recurso de la comedia, apretás todo rápidamente y te pasa todo lo que te pasa en la vida, te pasa en un par de horas. Bueno, acá pasa en las vacaciones. Y eso es Larga Vista, un chico al que le pasa de todo. Sí, un primer encuentro con la sexualidad de un primo, etcétera. Exacto. Todo eso está. Hoy el que quiera ir y lo compra, entra en cualquier librería y encuentra tus libros. Uh-huh. ¿Qué estás trabajando ahora? Bueno, 2 cosas. Uno es mucho más futbolero todavía que Aspirinas y Caramelos, que es bastante. Porque la verdad que yo escribí mucho pero no en el futbolero melancólico, que es una cosa que me tiene un poco aburrido. Nostalgioso. Más bien todo lo nostalgioso, eso me tiene un poco aburrido. A ver, y además creo que se haya escrito tanto. Tan bueno, que claro, es como que decís... Es difícil. Yo me parece que ya no hay quien pueda descubrir, o por lo menos no yo. Pero yo sí encontré en relatar algunos momentos, si querés un poco más en el estilo más Fontana Rosa, si querés un poco más divertido, un poco más... Porque Saccheri y Galeano son más melancos. Más melanco y lo hacen maravilloso. Entonces, viste, extraño mucho a Fontana Rosa, yo lo extraño mucho. Entonces, bueno, Osvaldo Soriano. Claro, ¿no? Soriano. Entonces, esa voz la quiero recuperar en cierto punto. Y hay algo que yo estoy trabajando en ese sentido que creo que voy a editar el año que viene. Y otra cosa que me tiene muy entusiasmado es... podría decir que es la tercera y probablemente última parte de esta saga de Aspirinas y Caramelos y Largavistas, pero que es un amor en los tiempos alfonsinistas, digamos. Ahí vamos a estar un poco todos, digamos, porque es esta juventud, este chiquito que vos estabas nombrando antes, de medio adolescente en el cole. Bueno, ¿qué era la libertad en ese momento? ¿Cómo vivimos ese despertar de la libertad? No, para los que no lo vivieron, hay que tener muy claro que eso no se va a volver a repetir nunca más. Exacto. Esa idea de una transición desde cómo se comunicaba en esa época, cómo uno se vinculaba con la gente, con la experiencia tortuosa de los 70 y la dictadura militar, una guerra perdida y la esperanza alfonsinista, enamorarse en ese contexto era potente, me parece. Claro, yo un poco lo que estoy buscando es el presente narrativo, digamos, no exactamente, pero me nace naturalmente la Diagonal Norte, que a donde yo pude ir al acto del 83, del 26 de octubre, que fue hasta donde llegué, pues yo además vivía medio cerca, y ese momento, ¿no?, del discurso de Alfonsín y luego empezar a vivir esa cosa como de endorfina constante, digamos, ¿no?, que yo siento que vivíamos en ese momento, por supuesto por la edad también acompañaba, pero que estaba en el ambiente, ¿no? No sé, los recitales de Barrancas de Belgrano, por ejemplo, ¿no? Ir a ver a Spinetta cantando Muchachos de Papel en Barrancas de Belgrano o a Gieco. Son momentos que, claro, no se vuelven a vivir porque era tan grande lo que se había perdido, era tan brutal lo que había pasado, que el momento de la recuperación no se vuelve a vivir. Después se normaliza, que es lo que nos pasa ahora. Entonces te resulta normal, pero aquello no nos resultaba normal. Era tan distinto que a mí me gusta, estoy tratando de ver si puedo plasmar en un libro esa emoción que se sentía en ese momento, ¿no? Seguro que los oyentes se quedaron con más ganas de Luciano Olivera, ¿no? Lo vamos a tener. Están locos. Lo vamos a volver a invitar. Luciano, te quedas un ratito más, estás invitado a participar, lo que puedas. Te agradecemos, ¿la pasaste bien? Muy bien, me encanta estar en un lugar que es casi mío, por lo menos lo siento así, y rodeado de locos, que es lo que somos todos. Claro, muy bien. Perfecto. Vamos a la ambulancia, por favor.